Muy buenos días para la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Es un placer recibirles en esta mañana con el foro académico donde nos acompañan expertos de diferentes universidades del país e internacionales. Le voy a pedir a don Daniel Fernández, quien va a ser el moderador de este foro, presentar a cada uno de nuestros participantes de esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Carolina, y muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro que hemos denominado Reflexiones sobre la regulación de los servicios públicos, una visión desde la academia, algo que a nosotros nos parece sumamente importante en el contexto del 25 aniversario de la autoridad reguladora. Son 25 años que tiene la ARECEP de existir, pero son más de 98 años de regulación en Costa Rica. Eso nos da un contexto bastante interesante y siempre escuchar expertos de la academia nos da un matiz sobre el repensar la regulación, sobre cuáles son los caminos que debemos seguir y si lo que estamos haciendo lo tenemos que seguir haciendo o si hay que modificar algo. En esa línea les doy la bienvenida a todos nuestros participantes. Muchas gracias a todos los que están conectados en este momento a través de la plataforma Zoom y los que nos están viendo por las plataformas de Facebook. Por aspectos protocolarios, nada más les comunico a los panelistas que tienen de 10 a 15 minutos máximos para hacer su exposición. El orden de presentación, iniciaremos con el doctor Íñigo Herguera de la Universidad Complutense de Madrid, seguidamente por don Luis Paulino Vargas de la Universidad Estatal a Distancia. Posteriormente, Juan Robalino de la Universidad de Costa Rica nos hará su exposición y finalizaremos con el doctor Roberto Jiménez, el regulador general de Costa Rica. A todos los participantes, les ruego que sus preguntas las vayan escribiendo en el chat, porque una vez que termine la participación de los 4 panelistas, iniciaremos con ese periodo de preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta particular para algún panelista, pues lo indican en el chat y al finalizar la presentación de los 4 panelistas, las estaremos haciendo. Sin más, les agradezco muchísimo en un contexto en que estamos en Costa Rica, donde estamos repensando la regulación que tenemos que hacer, la regulación que tenemos que fortalecer y hacia dónde tenemos que ir dirigiéndonos. Este panel será de mucha ilustración sobre esos temas y muy agradecido por todos de estar aquí presentes a los 4 panelistas. Don Íñigo, iniciamos con usted. Voy a hacer una pequeña presentación de su perfil. Si quiere, usted puede ir compartiendo o haciendo la presentación que usted va a realizar. Y les comento que don Íñigo es profesor titular en varios programas de especialización en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado en diversas revistas internacionales y ha dirigido numerosos proyectos de investigación en el área de la organización industrial, la regulación de industrias de redes y oligopolios. Es consultor internacional y asesor de diversas instituciones públicas, así como de instituciones privadas en temas de defensa de la competencia en casos de abuso de posición de dominio, estimación de daños derivados de un cártel o casos de fusiones y adquisiciones. También ha participado en numerosos grupos de trabajo de la OECD desde la Comisión Europea. Don Íñigo es licenciado en Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un diplomado en Estudios Europeos de la Universidad de Saarlandes de Alemania y es doctor en Economía por la European University Institute de Italia. Sin más, don Íñigo, le doy la palabra, el foro es todo suyo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias ante todo, Daniel. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfectamente, don Íñigo. Gracias. Y la presentación deberéis estar viendo ya la primera transparencia. Sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por este evento por parte de ARECEP, Daniel, Roberto, y las gracias en general a ARECEP por estar aquí y tener la oportunidad de hablar de algo que me gusta mucho y que conozco de este lado del Atlántico, y perdonar que voy a tener un sesgo a la hora de presentar lo que voy a presentar, que es un sesgo porque vivo en la Unión Europea, en España, donde tenemos un contexto regulatorio más o menos similar. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Insisto en el sesgo que voy a dar sobre... voy a hablar de algo un poco teórico de la regulación. Voy a defender la idoneidad de la regulación por incentivos, también de ciertos elementos estructurales o instrumentos estructurales que tiene a su disposición un regulador para mejorar la asignación de recursos,
y daré algunos ejemplos que se ciñen a España o a Europa en general, aunque hay pequeñas diferencias, pero el marco, como sabéis, viene de Europa más o menos establecido, ¿no? Intentaré someterme también a los 10-15 minutos que me ha dicho Daniel. Vamos a ver, lo primero que voy a mencionar, un segundo, a ver si puedo pasar, sí. En las dos primeras transparencias digo algo que es muy general y que ya se conoce, y es que todos sabemos que hay ciertas actividades que se pueden organizar en base al mercado, la iniciativa privada, la libertad de entrada, y hay otras que no, que tienen dificultades. Sabemos que hay muchas actividades que pueden al final organizarse monopolios naturales, ya sean regionales, locales, nacionales, ¿no? Y un monopolio natural, evidentemente, llama a cierto tipo de regulación, que luego me referiré a algunos instrumentos que tenemos. También es verdad que hay mercados en donde puede haber abusos de posición de dominio o colusión, y esto queda cubierto por otra legislación que mencionaré más adelante, que es la de defensa de la competencia, que es un fantástico complemento a la regulación ex ante que ARESEP concretamente se encarga de llevar a cabo. Y también es verdad que hay algunas actividades, yo creo personalmente que no tantas, pero hay actividades en donde puede ser que la competencia sea posible, pero no dé con resultados idóneos, para la sociedad estoy hablando. Y la excesiva entrada de empresas puede dar con lo que se llama un descreme del mercado. Al final es una situación no eficiente. Bueno, esto es un mapa que se debe a que hay Vickers hace mucho tiempo. La misma pregunta me planteo aquí con algo que me parece que es un esquema que es sensato pensar cuando se regula un servicio. Y repito que estoy con el sesgo de la Unión Europea, ¿eh? Lo primero de todo, y yo creo que es de las pocas cosas que he aprendido de regulación, y el mensaje que sí que se puede dar, es que la regulación idónea para una actividad concreta depende absolutamente de los condicionantes de esa actividad. Condicionantes de costes, de entrada, de innovación, de demanda, de extensión, de cobertura, de los condicionantes propios de la actividad. Ya no hablo de objetivos de política pública, hablo de condicionantes de esa actividad económica. Todos sabemos que no es lo mismo en absoluto dar un kilovatio de electricidad que hacer una bicicleta, no tiene nada que ver. Y esto es fundamental para después de ahí ir derivando un posible fallo del mercado y un posible instrumento regulatorio si es que consideramos que es necesario. El segundo gran tema que se debe solucionar, y con esto no estoy descubriendo nada nuevo, es qué tipo de objetivo tenemos, y ahora sí, ahora ya de política pública, para esa actividad o ese sector en concreto. Puede ser un objetivo meramente de eficiencia, entonces se deja al mercado, si el mercado funciona, que se encargue de él. Pero puede ser algún objetivo de política pública, en cuyo caso puede ser, y aquí viene la gran pregunta que uno al final se hace, antes de entrar en el mecanismo regulatorio, es, ¿hace falta regularlo o no? De política pública puede haber muchos objetivos, lo sabéis mejor que yo, de cobertura, de calidad de servicio, de nivel de precios, de innovación. Podemos tener muchos objetivos. Y la gran pregunta es si el mercado consigue por sí solo llegar a esos objetivos de un modo más o menos razonable. Porque si no consigue eso, entonces es que nos estamos enfrentando a algún tipo de fallo de mercado. Cosa, estadio, que para mí es fundamental identificar muy claramente en una actividad qué tipo de fallo de mercado intentas atacar y después para elegir el instrumento oportuno. Fallos de mercado que no voy a mencionar en ellos, los hay de muchos tipos, de muchos ámbitos y cada cual tiene su complejidad a la hora de ser atacado con un mecanismo o con otro. Y después viene el análisis de, dado que en esta actividad concreta sabemos los condicionantes, que tenemos un objetivo concreto y que el mercado por sí solo no puede llegar a ello, entonces es cuando ya nos centramos en qué instrumento regulatorio aplicar, y aquí me voy a referir en unas cuantas transparencias. Y algo que me parece fundamental por transparencia, por credibilidad y por eficiencia de la regulación es la revisión, la evaluación de la regulación cada un cierto número de años. Hemos aprendido, por ejemplo, sabéis que en la Unión Europea muchos marcos reguladores vienen determinados por Europa, por los 27 países en el fondo. Y algo que la Comisión Europea hace frecuentemente cada 5 o 6 años es revisar el marco regulatorio que hay y evaluarlo y cambiarlo. Y lo cambia claramente en muchos sectores, o en otros no, porque no hace falta. Pero esto me parece muy importante. Pero dejadme empezar a distinguir un par de elementos que aquí me parecen muy importantes, ¿no? Porque sabemos que hay actividades, y esto me refiero a la transparencia 2 que daba, hay actividades donde la competencia dentro del mercado se puede dar, aunque sea imperfecta. Y es aquí donde puede ser que se encuentre útil introducir algún tipo de elemento regulatorio que lo que haga sea de tipo conductual, lo que haga sea limitar el comportamiento de las empresas, para que no haya abusos, para que den con una buena cobertura, una buena calidad de servicio, para algún objetivo concreto. Pero estos
mecanismos regulatorios que pongo en el lado izquierdo, límites de precios, rate of return, estos se dan cuando la competencia dentro del mercado generalmente es posible. Pero es verdad que hay mercados donde la competencia no se puede dar dentro del mercado, porque una vez que entra uno, puede ser que sea un monopolio natural, hay pocas, pero hay actividades en monopolio natural, ya sea local o regional o nacional, y entonces la competencia dentro del mercado no sea posible. No puedes diseñar un mecanismo de competencia porque habría duplicidad de costes que sería innecesario. Entonces, lo que tú propones es algo que ya Demsetz habló hace 7 décadas de ello, la competencia por el mercado. Esto es, una vez que alguien entra, le dejas solo, es verdad. Y ahí tendremos que hablar del contrato regulatorio que tiene ese, que está solo en monopolio, claro. Pero lo que sí puedes generar es competencia para entrar en el mercado. Y aquí viene todo el tema de licencias o franquicias, que es muy importante analizar, pero analizar en detalle, porque ese estadio de competir por el mercado, cuando das una licencia, es muy importante que sea lo más, permitidme la expresión, lo más competitivo posible, para así poder seleccionar al operador, a la empresa que mejor servicio después te va a prestar. Y repito porque me parece que es lo único con claridad que puedo transmitir, sinceramente, que es que la regulación de verdad depende muchísimo de los condicionantes concretos que tengamos en el mercado. Depende muchísimo. Pongo un ejemplo que después voy a... Hay sectores donde la innovación... Donde ¿Se escucha un ruido de fondo? Ahora. Entonces, escucha un ruido de fondo. Y ¿quién tiene un sonido atrás? Vamos a verificarlo, gracias. Nada. Entonces, hay sectores donde hay mucha innovación y donde hay innovación, cuidado, porque estos elementos, digamos, que se dan en una actividad concreta, te van a determinar el tipo de regulación óptima que luego vas a introducir, ¿no? Si hay mucha innovación, por ejemplo, no tiene, o hay innovación esperada, del tipo que sea, no tiene mucho sentido limitar la entrada, porque es precisamente la entrada la que te va a garantizar que esa innovación se implementa en el mercado. No solo los incumbentes los que ya están dentro. Luego, hay mucha incertidumbre, y esto todos lo sabemos, incertidumbre de varios tipos además. Incertidumbre pura, que es que una empresa o las empresas que estén en un sector concreto necesitan de un plan concreto, necesitan saber las reglas del juego y que van a ser más o menos estables, aunque se puedan cambiar, pero previsibilidad, esto es importante. Pero hay otra fuente de información que es muy importante para el regulador, y aquí entro con algo que voy a insistir en ello, que es la información asimétrica. El regulador, cuando pone un precio, cuando pone algún tipo de mecanismo regulatorio, no tiene la información que tiene la empresa concreta que da el servicio, ni de lejos. Pero es que además, no solo es que no la tenga, la desconoce y la puede descubrir con imperfecciones en el tiempo, que esto va a afectar a cómo diseñes el precio o el mecanismo regulatorio. Es que además el regulador no es quien lleva el día a día. No es quien se encarga de minimizar costes, de invertir, de extender el servicio, de dar mayor cobertura. Por lo tanto, aquí es donde emerge toda esta regulación por incentivos, que es que, dado que el regulador está en una posición de información asimétrica y no es quien gestiona la empresa, lo que quiere es dotar de incentivos a la empresa que regula para que alcance ciertos objetivos. Y aquí es donde emergió ya hace 20 años toda la literatura de regulación por incentivos, regulación con información asimétrica, de Lafont, Tirol, Baron, Mierson y muchos otros, ¿de acuerdo? Pero hay otras imperfecciones también. El regulador puede no poder ser capaz de comprometerse bien a un contrato regulatorio concreto. El regulador se puede comportar también, y perdonar que lo diga, y no lo digo en absoluto por ARSE, por favor, pero puede ser que haga un comportamiento oportunístico. Es muy fácil para un regulador apropiarse de las rentas de una inversión ya cometida de una empresa, apropiarse ex post de esas rentas con algún mecanismo regulatorio concreto. ¿De acuerdo? Con lo cual, es muy importante que pensemos también en temas de incentivos cuando se regula algo, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo. Mirad, muy comúnmente en ciertas actividades se regulan algún tipo de servicio a coste de servicio. No voy a entrar en la palabra coste, que esto nos llevaría muchas horas para hablar, porque el coste es muy distinto si es un coste total, si es un coste incremental, si es a corto plazo, si hay costes hundidos, si hay costes variables, en fin. No voy a entrar ahí. Supongamos que conocemos el coste, ¿no? Si regulas a una empresa en base a costes y lo que hace es la empresa te revela los costes y tú se los incorporas, todos los costes relevantes y lo incorporas en la tarifa final, eso tiene cosas buenas, sin duda. La empresa recupera costes y le da cierta certidumbre a la empresa. Pero tiene otras cosas que no son buenas y sobre todo que se pueden mejorar con otros mecanismos regulatorios más basados en incentivos. Si le vas a reconocer todos los costes a la empresa puede sobreinvertir, sabiendo que sus costes al final se van a recuperar. La empresa, cuando te declara costes para después calcular la tarifa al regulador, la empresa puede perfectamente inflar los costes y después emergerá una tarifa inflada.
La empresa, si le vas a reconocer todos los costes en los que incurra, puede no tener incentivos a minimizar costes. Y esto es importante porque esto es eficiencia tecnológica que después se arrastra a la eficiencia asignativa. Se pierden recursos, lisa y llanamente. Cuando regulas base a coste, no queda tan claro cuáles son los incentivos de esa empresa a adoptar innovaciones. Cuidado, innovaciones que hablo aquí de muchos tipos, innovaciones que pueden ser reducciones de costes, pueden ser nuevos servicios, o pueden ser algo tan sutil como nuevos modelos de negocio, como lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema de los taxis, con Cabify, Uber, o el tema de la distribución, ¿de acuerdo? Con Amazon, con Deliveroo y con otras empresas. Fijaros que no es que estén dando con una nueva tecnología, lo que están dando es con un nuevo modelo de negocio, de organizar las cosas, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que sí que podemos hacer es pensar, pero aquí vuelvo a la idiosincrasia de cada mercado, que es esencial, ¿eh? Si en ese mercado seguro podemos pensar que hay innovaciones, si el regulador tiene información asimétrica y si puede haber cierta competencia, aunque sea imperfecta entre varios, es posible que entonces, mejor que regular en base a costes, podamos introducir algún otro mecanismo regulatorio, como puede ser un límite global de precios, como puede ser una competencia por comparación, otro mecanismo regulatorio que este sí, a un coste menor para el regulador, consiga conseguir los objetivos que nos planteamos. Evitar la sobreinversión, mayores incentivos a adoptar innovaciones, mejoras tecnológicas y demás. Pero dejadme hablar un minuto, aunque no sea más, de dos conjuntos de instrumentos que tenemos en la regulación, que los conocéis muy bien, que son los elementos, vamos a llamar así, estructurales, y los que afectan al comportamiento. Entre los estructurales o de primer orden, porque son muy duros en cuanto a sus efectos, son los que afectan a la estructura de mercado, claramente, ¿no? Y en elementos estructurales tenemos eliminar las barreras a la entrada o ponerlas, ¿no? Cuando damos licencias, un número limitado de licencias. De primer orden también puede ser cuando tenemos un monopolio natural, que llama por regulación, puede ser que un modo de solucionar el problema del monopolio natural sea cambiar la estructura de la empresa. Vamos a ver, en Europa generalmente no se deja que un monopolio privado tenga libertad de precios. Claro que no, por supuesto que no, porque pondría el precio del monopolio y se le ve en eficiencia como un piano. En muchos sitios lo que se ha hecho, entre otros España y en Europa, en muchos sitios es, ¿por qué no cambio esa empresa? Le cambio los objetivos. Meto capital público en esa empresa, junto con privado, puede ser una fórmula, y así el objetivo de la empresa no es maximizar beneficios privados, sino que es maximizar el excedente social, que es lo que yo quiero. Entonces, de este modo, con esta intervención de primer orden estructural, cambio los objetivos y la racionalidad de funcionamiento de esa empresa. Y esto ocurre, por ejemplo, en la red de alta tensión en España y en otros casos, ¿de acuerdo? Y otra cosa que puede ocurrir es que en la cadena de valor muchas veces hay un componente esencial. Esto lo hemos visto en telecomunicaciones, existe en el sector eléctrico y existe en otros muchos sectores, ¿no? Que una empresa está integrada verticalmente y una de sus actividades, pongamos la red de cobre, pongamos por poner un ejemplo, resulta, si es que lo es, que depende del país, resulta que es un componente esencial para competir los demás. Entonces, claro, no le vas a dejar libertad de precios en ese componente esencial que lo tiene el monopolio porque va a afectar tanto a los rivales como a nivel de consumidor como a sí misma. Entonces, lo que sí que puedes hacer es, ¿por qué no separo verticalmente esa actividad? Funcional o estructuralmente. La separo, le pongo regulación a esa actividad concreta que está en monopolio dentro de toda la cadena de valor y así consigo eficiencias a lo largo de todo el mercado. Pero algo muy importante, y creo que hay experiencia en todos los países, incluido en Costa Rica, es esto de eliminar barreras a la entrada. Si el mercado se encarga de dar ciertas señales, que lo haga. Como ha ocurrido, por ejemplo, en el servicio de taxi, que se han dado licencias también para que otros puedan entrar. ¿Vale? No voy a hablar más de la separación. Dejadme mencionar en un minuto instrumentos de conducta, que esto me importa mucho. No me va a dar tiempo a presentar lo que tenía preparado, pero sabéis que ya instrumentos de conducta son aquellos que afectan al comportamiento ya del día a día, a los precios, a la inversión, a la calidad que va a ofrecer la empresa. Y aquí no voy a hablar de lo que tenía preparado, pero sí que la literatura de incentivos sí que nos da un par de mensajes muy claros como poco, ¿no? Uno es que es importante que haya poder de incentivos en el contrato, que el regulador proponga a la empresa regulada o a las empresas reguladas. Incentivos a comportarse, vamos a ponerlo así entre comillas, bien, en el sentido de que la empresa quiera minimizar costes, de que la empresa tenga incentivos a adoptar innovaciones, de que la empresa tenga incentivos a extender el producto, de que también tenga incentivos a dotar de calidad su producto. Y aquí es donde ya las cosas se empiezan a hacer más complejas, porque puede ser que tengamos objetivos contrapuestos, ¿de acuerdo? No voy a hablar más de este tipo de contratos, ya me gustaría, pero sí que voy a mencionar una cosa donde emerge, pero eso es un ejemplo, donde emerge y algo que desde ARESEP seguro que lo sabéis mejor que yo, que es, hay muchas veces que un regulador tiene que poner objetivos que entre sí son ligeramente contradictorios.
Pongamos por caso que tú quieres que en un sector concreto, el del agua o electricidad, quieres, por un lado, que la empresa minimice costes, se comporte eficientemente, pero por otro lado quieres que dé una alta calidad del servicio. Bueno, la calidad del servicio tiene un coste, esto es evidente, un coste marginal y además claro, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes ambos objetivos, son de algún modo contrapuestos, porque si quieres una calidad alta, le tienes que dotar de incentivos, rentas, a fin de cuentas, beneficios, para que tenga incentivos a adoptar una calidad que le va a costar. Y por otro lado tienes el objetivo este de la eficiencia, de que minimice costes, de que sea eficiente desde el punto de vista tecnológico. Con lo cual lo que quieres es que no se quede con rentas, se quieres justo lo contrario. Entonces aquí es donde viene este equilibrio fino, delicado y complejo. Cuando tenemos objetivos distintos, que muy a menudo ocurre, en cierto modo contradictorios, aunque de esto ahora mencionaré algo, donde tienes que hacer un contrato, un mecanismo regulatorio que balancee ambos objetivos, ¿de acuerdo? Aunque también tengo que decir que con el tema de la calidad hay que tener cuidado, porque la calidad depende de si la tienes que regular o no, de si es observable o no. Porque a lo mejor los consumidores pueden observar la calidad de un servicio concreto y ellos solos van a disciplinar a la empresa para que dote de una calidad apropiada a su bien. A lo mejor no hace falta intervención. O la empresa puede, a través de una reputación creíble, puede dotar de calidad al producto, ¿de acuerdo? Con lo cual, no estoy defendiendo necesariamente la regulación, simplemente lo único que estoy diciendo es que puede ser, ¿de acuerdo? Bueno, una idea más y luego ya voy con las conclusiones. Que la regulación ex ante y la defensa de la competencia son absolutamente complementarias. Es fundamental una buena coordinación entre ambos conjuntos de instrumentos. Los dos son enormemente potentes y los dos sirven, y esto se ha visto. Y ya a modo de conclusiones, tan solo mencionar 4 ideas. Uno es que la regulación tiene costes, claros, porque el regulador no sabe hacerlo como lo hace la empresa. Punto. Es así. ¿De acuerdo? Pero también tiene beneficios. Es muy importante darse cuenta de la idiosincrasia de cada servicio, de cada actividad, para poder regularla adecuadamente, además de los objetivos. Pero ahora hablo yo solo de condicionantes. Es muy importante ir caminando, yo creo, hacia mecanismos de incentivos. ¿Por qué? Porque te sale mucho más barato imponer esa regulación, te sale más barato monitorizar esa regulación y te sale mejor para conseguir objetivos de eficiencia, cobertura, calidad. Y este es un camino muy interesante que se abre, ¿de acuerdo? No hay que olvidar los instrumentos de primer orden o los estructurales que yo decía, esa separación vertical, ese conjuntar el interés público con el interés privado. Pueden ser instrumentos de primer orden, dejar que haya más libertad de entrada. Pueden ser elementos de primer orden que te ayuden muchísimo a conseguir asignaciones mucho más atractivas. Y ya por último, que el papel del regulador es fundamental. Y además un regulador bien informado, bien dotado. Y aquí solo menciono un aspecto de él. Fijaros, solo con dar información al mercado, solo con dar transparencia, y ya no hablo de la actividad del regulador en sí mismo, fijaros, solo con dar transparencia puedes conseguir ganancias para todos. Imaginaros lo que puede ser tener un buen portal de información, de datos sobre los sectores que regulas, para que no solo los ciudadanos, también los inversores, también otras empresas, también otros agentes que pueden estar dentro o fuera del país, que a lo mejor quieren invertir en un sector, tengan información sobre cómo funciona ese sector. La información que puede dar el regulador, y creo que ARESEP lo hace también, es sobre la calidad. Decía antes que la calidad puede tener problemas si no es directamente observable por los consumidores. Bueno, esa simetría informacional parcialmente la puede solucionar el regulador y publicando informes con nombres concretos de cómo son los índices de calidad de un servicio concreto. Y el regulador también es muy importante que evalúe el funcionamiento de su regulación cada poco tiempo. Y, ¿por qué no?, de un modo más o menos público también, ¿no? Evaluar cómo de bien he conseguido los objetivos que me planteé 4 años atrás con una regulación concreta o sobre sectores concretos, ¿de acuerdo? Con lo cual, y con esto acabo ya, es muy importante la idiosincrasia de la actividad para regular o no regular, y es muy importante también cierta transparencia en todo, en la fijación de objetivos, en los instrumentos, en su evaluación, en su corrección y en su evolución en el futuro. ¿De acuerdo? Y con esto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Muy clara tu exposición. Creo que es importante resaltar el hecho de la importancia de la regulación en los mercados y lo que tenemos que ir buscando la forma de cómo regular y cómo ir moviéndonos hacia regulaciones muy tradicionales a regulaciones que busquen mayores incentivos, a regulación que promueva eficiencia, a regulación más dinámica,
creo que es más o menos el mensaje que está en tu presentación. Me parece que es bastante oportuno. Igual creo que también hay que movernos hacia una regulación desde la ARECEP, que ya hemos empezado en el camino hacia, digamos, actualizar el portal de la página web con mayor información, que creo que tenemos que movernos a mayor investigación, pero es la línea que creo que tenemos que seguir de aquí adelante. Muchísimas gracias por tu presentación. Seguidamente tendremos las palabras de la exposición de don Luis Paulino Vargas. Don Luis Paulino es economista, catedrático, profesor e investigador universitario. Actualmente es el director del Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo de la UNED. Ha publicado 12 libros y numerosos artículos científicos, así como incontables artículos de carácter divulgativo. Él es Premio Nacional Alquileo Echeverría, categoría ensayo en el año 2010. Sin más, les doy la bienvenida a Luis Paulino. Muchísimas gracias por acompañarnos y el panel es todo suyo, Luis Paulino. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Daniel. Agradecer al profesor Íñigo Herguera, me pareció que su exposición es muy clarificadora y que creo que traza una hoja de ruta con muchísima claridad hacia dónde debería orientarse la regulación. Digámoslo así, sobre una base realista, sobre una base que teóricamente sólida y al mismo tiempo pragmática, lo cual me parece muy importante porque precisamente es de eso que quiero hablar en mi exposición, en este ratito, porque lo que yo voy a hacer en esta exposición es referirme a algunas tesis que en Costa Rica han venido ganando fuerza últimamente, que las he leído en medios de comunicación y que claramente me parece que quedan recogidas en un proyecto de ley de la diputada Silvia Hernández, actual diputada y actual presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde me parece que ese proyecto de la diputada Hernández recoge claramente esas tesis que están ganando cierta popularidad en Costa Rica sobre la regulación, que no coinciden para nada con el planteamiento que el profesor Íñigo nos ha planteado. Y entonces lo que yo quisiera es compartir con ustedes una crítica teórica, básicamente teórica, en relación con esos planteamientos que últimamente han estado circulando en el medio costarricense. La presentación, yo no tengo una presentación en PowerPoint, pero la presentación la titulo Las limitaciones del enfoque ortodoxo dominante en relación con la regulación de servicios públicos. Hay ciertas presunciones teóricas implícitas en este planteamiento y repito, tomo como referencia planteamientos que están circulando hoy día en Costa Rica, que se leen en medios de comunicación y que claramente quedan recogidos en el proyecto de ley de la diputada Silvia Hernández. Presunciones teóricas. Uno, un enfoque mercadocéntrico, o sea, se basan en un enfoque mercadocéntrico, cuya idea es básicamente lograr que la regulación emule un mercado competitivo ahí donde éste está ausente o donde por razones diversas ese mercado registra fallas. Básicamente se trataría de situaciones de monopolio o donde existan diversas formas de externalidades, entre comillas externalidades. Dos, la referencia teórica es un mercado de competencia perfecta, aun si es implícito. Si es implícita, esa referencia teórica es clara. La presunción implícita es que un mercado competitivo garantizaría equilibrios virtuosos, caracterizados por situaciones de óptimo de Pareto y maximización del bienestar, tanto bienestar individual como bienestar social. 3. La regulación propiciaría una aproximación a tales equilibrios virtuosos y tales situaciones de optimalidad cuando el mercado por sí solo no logra garantizarlo en relación con servicios tenidos como de especial relevancia social y por ello mismo definidos como servicios públicos. Enfatizar un enfoque mercadocéntrico generalmente lleva implicado enfatizar de forma paralela un enfoque consumidor céntrico, bajo la concepción ortodoxa que mira al consumidor como un agente racional maximizador de su satisfacción individual. Tomaré como ilustración de esto último que acabo de indicar algunos contenidos del proyecto de ley de la diputada Silvia Hernández. Este proyecto de ley lleva por título Ley de Reforma General al Modelo Tarifario de Servicios Públicos, expediente 22.446, que está en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Y lo ilustro con un par de datos muy claritos.
En ese proyecto se menciona 17 veces la palabra consumidor o su plural consumidores. No se menciona ni una sola vez la palabra ciudadano o ciudadana, ni sus formas plurales, ciudadanos o ciudadanas. Me parece muy ilustrativo de ese enfoque consumidor céntrico al que hago referencia, que a su vez deriva del enfoque mercado céntrico de estos planteamientos. Siendo esas las premisas que se fundamentan en estos planteamientos del que estoy hablando, hay aquí algunos problemas que ameritan ser discutidos. Entonces, como punto 5 planteo. En cuanto a hecho histórico y empírico, los mercados de competencia perfecta no existen ni nunca, en realidad nunca han existido. 6. Aún si existieran, el equilibrio de competencia perfecta no es un hecho empíricamente observable. No existe forma posible de conocerlo, como en general nunca es posible observar empíricamente de que el equilibrio del mercado, independientemente de que sea un mercado de competencia perfecta o que tenga grados diversos de imperfección ese mercado. La ficción teórica alrededor del equilibrio de competencia perfecta es inconsistente e insostenible. Estoy aquí haciendo referencia propiamente a la parte teórica del modelo. Si empíricamente la competencia perfecta no existe y si empíricamente no es observable ni conocible el equilibrio, desde el punto de vista teórico es una idea cuya incoherencia quedó bien demostrada hace 50 años. Ahí sugiero como ilustración ver los trabajos de Frank Ackermann y de Alejandro Nadal y estudiar el teorema Sonnenschein-Mantel-de-Bru, entre muchas otras críticas y aspectos y elementos teóricos que habría que considerar aquí, que traer a referencia. La cuestión es que desde el punto de vista teórico no hay un equilibrio único y un equilibrio estable. La teoría es en consecuencia un adefesio inconsistente y por lo tanto un mal referente teórico como principio que oriente la regulación de servicios públicos. Trataré de ilustrar mejor estos problemas que acabo de enunciar tomando como referencia el ya mencionado proyecto de ley de la diputada Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el expediente 22.446. Punto 8. En este proyecto de ley, como también uno lo puede leer en artículos de prensa que han estado circulando recientemente, el proyecto de ley claramente refleja esa corriente de opinión que hoy día está circulando en Costa Rica. Ese proyecto refleja claramente la concepción teórica a que ha hecho referencia. Voy a hacer algunas citas textuales del proyecto, las voy a leer tal cual. Algunas están tomadas son 3 citas textuales, 2 están tomadas de la exposición de motivos del proyecto y una está tomada de su articulado, de uno de sus artículos. Dicen así, todo esto en comillas: es necesario que ARECEP pueda valorar en cada caso si los costos se ajustan a las condiciones de mercado, pues influyen directamente en los incrementos de las tarifas de los servicios públicos. Una segunda cita textual. Eso fue tomado de la página 8 del proyecto. Una segunda cita textual de la página 10. Que las fijaciones y tarifas de precios de los servicios públicos se acerquen más a los precios de competencia. Una tercera, artículo 31, inciso E, página 14. Otros modelos que considerar, cuando se consideran distintas opciones para la definición de las tarifas, se menciona otros modelos mixtos o nuevos que demuestren producir resultados más cercanos a las condiciones de operación de un mercado en libre competencia. O sea, son distintas referencias donde lo que nos están diciendo es que la regulación debería tomar como referencia un mercado de libre competencia, lo que lleva implícita la idea de la teoría de la competencia perfecta, los equilibrios de la competencia perfecta y toda la ficción teórica incoherente que se ha construido alrededor de eso, pero en relación cuya incoherencia alguna gente todavía en Costa Rica no se entera. Ok, punto 9. En lo anterior, básicamente se proponen 2 cosas. A, tomar el libre mercado de competencia perfecta como referencia, eso es la presunción implícita de esas ideas. B, diseñar y aplicar la regulación para aproximarse tanto como sea posible a ese ideal teórico. 10. Si la regulación existe para subsanar fallas del mercado, y si el mercado mismo, como mercado no regulado, en estos casos no existe, vale entonces preguntarse,
¿Cuál es el mercado empírico que se usará de referencia en estos casos? Se hará entonces, y sin más, con base en la ficción de un modelo teórico comprobadamente incoherente e insostenible. Punto 11. Ese libre mercado competitivo al cual se hace referencia, incluso dentro de los planteamientos de la misma teoría económica ortodoxa, resulta incapaz de registrar y resolver ciertas externalidades y en particular no logra registrar apropiadamente las externalidades que afectan el medio ambiente. Si la regulación debe emular ese libre mercado, significa por lo tanto que la regulación no incorporará tales externalidades. Pero entonces, ¿para qué regular si se renuncia a corregir lo que se supone debería corregirse, en este caso, las externalidades de carácter ambiental, que son de una importancia hoy día absolutamente fundamental? Punto 12. Acerca del concepto de consumidor, que como ya demostré es central en estas propuestas. El consumidor en la teoría económica ortodoxa es un ser de existencia estrictamente hipotética, una figura fantasmagórica situada fuera de la historia, de la cultura y ajeno a cualquier forma de convivencia humana o relación social. Este sesgo ideológico, el cual permea a profundidad esta propuesta de la diputada Hernández, aunado a la ausencia de cualquier concepto de ciudadanía, ciudadano o ciudadana, quizá da razón a la evidente dificultad que se observa en este proyecto y que está también presente en las ideas que hoy día circulan en Costa Rica, la evidente dificultad para incorporar la participación ciudadana en la regulación de los servicios públicos. Se contemplan las figuras de consulta y audiencia pública, eso efectivamente aparece en el proyecto de ley, pero rodeadas de formalismos técnicos que dificultan la participación de la gente. El objetivo no pareciera ser facilitar que más gente participe y que más voces se escuchen, sino restringir la participación a un ejercicio puramente testimonial. 13. Acerca del largo plazo. El mercado es un mecanismo que opera desde criterios de corto plazo. Los equilibrios teóricos de la economía neoclásica a los que aquí se apela son equilibrios estáticos de los cuales el tiempo queda excluido o, en todo caso, es un tiempo estrictamente lógico que se resuelve en forma instantánea. Sin embargo, se incorporan elementos dentro de la propuesta de la diputada Hernández, se incorporan elementos que supuestamente atienden a plazos más largos, como por ejemplo, voy a citar dos casos, el artículo 31, en los incisos I y 2I de ese artículo 31, en la página 14. El inciso I dice, velar por condiciones que garanticen la inversión a largo plazo de los operadores o concesionarios y que a su vez se armonicen con los beneficios de los usuarios. Y 2I, los criterios de equidad social, o sea, considerar los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía, deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos. Todo esto en la página 14 del documento de proyecto de ley. Pregunto, ¿cómo podrá incorporarse todo esto si el referente es el mercado o la ficción teórica estática de un mercado de competencia perfecta o acaso la mezcla de ambas cosas? El mercado realmente existente, como tampoco la fantasía teórica a la que se alude, tiene capacidad para reconocer y tener en cuenta estas cosas. O sea, el sesgo ideológico en este caso asume tal fuerza que se da por supuesto lo que los propios supuestos o premisas implícitas excluyen. Punto 14, regulación y derechos humanos. Este es un punto que está muy de moda en Costa Rica. Para el profesor Íñigo debe ser muy raro esta mención que voy a hacer, pero para los que vivimos en Costa Rica nos es familiar. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo no pude dejar de vincular esto y plantear la pregunta acerca de la vinculación entre regulación y derechos humanos. Es que el artículo 32 en el proyecto de ley de la diputada Hernández define los costos que no podrán ser considerados a la hora de definir las tarifas. El inciso B de ese artículo en la página 15 indica las erogaciones innecesarias o ajenas, o sea, dentro de las cosas que no se pueden tener en cuenta, se menciona esta,
las erogaciones innecesarias o ajenas a la prestación del servicio público, incluyendo cualquier gasto o beneficio no indispensable para la prestación del servicio público derivado de acuerdos entre patronos y empleados, como es el caso de las convenciones colectivas. Esto tiene mucha tela ahí que cortar, hay detalles que se podrían discutir por aparte, pero a mí me llama la atención el desconocimiento de las convenciones colectivas en forma explícita. Y esto es muy grave, esto es muy serio. O sea, estamos hablando de una regulación de servicios públicos que se basa explícitamente en el desconocimiento de derechos humanos universalmente reconocidos como tales. Y tratándose de las convenciones colectivas, sugiero remitirse a los convenios 98, 151 y 154 de la OIT y a la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dejó clarísimo que libre sindicalización y convención y negociación colectiva son derechos humanos. Y aquí estamos planteando proyectos de ley donde esos derechos humanos se desconocen. 15, ya para cerrar, preguntas fundamentales de nuestro tiempo que creo que habría que tratar de contestar en relación con el tema de la regulación. A mí me parece que el profesor Íñigo de alguna manera adelantó algunas cositas que tienen que ver con esto, en lo cual me satisfizo mucho escucharlo, pero voy a dejar planteadas esas preguntas. Una primera pregunta: ¿cómo incorporamos a la regulación las necesidades de inversión de largo plazo? Una pregunta que me parece fundamental. Hay áreas fundamentales en las que el país, Costa Rica, requiere hoy desarrollar amplios y ambiciosos programas de inversión. Menciono 3 casos. Nuevas fuentes de energía. Pueden ser fuentes de, digamos, la energía eólica, la energía solar, en un país donde tenemos tanto sol como Costa Rica. Pueden ser fuentes de generación de energía descentralizadas en su generación, pero que demandan una infraestructura en redes de alcances nacionales basada en tecnologías digitales avanzadas. Ahí necesitamos una infraestructura, una inversión pública de alto, una inversión pública muy ambiciosa. Punto 2, pues segundo elemento que menciono, transporte público. Costa Rica tiene seriosísimos problemas en transporte público. Necesitamos una transformación radical de nuestros sistemas de transporte público, lo cual es incluso un paso, no solo un paso esencial para garantizar calidad de vida, sino para la descarbonización. Y 3, el tercer elemento que cito, agua, acueductos, tratamiento de aguas residuales, recuperación de ríos, fortalecimiento de la infraestructura frente a las amenazas del cambio climático. Nuestra infraestructura es vulnerable frente a los azotes del cambio climático. No podemos excluir la posibilidad que dentro de algún tiempo tengamos un huracán metido en el territorio de Costa Rica. Nunca ha ocurrido, pero en las condiciones climáticas actuales esa es una posibilidad que no podemos descartar. Entonces, los sistemas de regulación deben incorporar y cooperar a su cometido. Dentro de ese cometido, este tipo de objetivos que tienen que ver con inversión de largo plazo. Aún si los alcances de estos programas de inversión a largo plazo trascienden ampliamente el espacio de la regulación, pero la regulación debería incorporar criterios de desarrollo a largo plazo y colaborar, digamos, dentro de un esfuerzo nacional para que estos programas de inversión pensados en el largo plazo puedan llevarse adelante. Una segunda pregunta que planteo: ¿cómo lograr eficiencia y alta calidad sobre bases realistas desde un enfoque dinámico y complejo que considere los bucles de retroalimentación que el desarrollo de los servicios públicos y los procesos de cambio social, para lo cual debe dejarse de lado desatinadas fantasías teóricas simplistas y estáticas? No, o sea, asumir un enfoque dinámico, complejo, no es posible si para eso asumimos un enfoque teórico estático como el que está implícito a estas propuestas. Una tercera pregunta: ¿cómo responder a las cada vez más acuciantes exigencias de participación de la ciudadanía? Tenemos una ciudadanía que cada vez exige más y más participación, que cada vez más y más exige ser escuchada. La regulación no puede mantenerse ajena a eso. Y una última pregunta, y con esto cierro: ¿cómo garantizar acceso universal y equitativo a los servicios públicos en tiempos como los actuales, cuando uno de los desafíos centrales que enfrentan nuestras sociedades, y la sociedad costarricense en particular, es el desafío de la desigualdad y la polarización social? Es el desafío de la equidad y de la inclusión es un desafío que tiene que estar presente en la regulación y ser tenido muy en cuenta. Con esto termino. Muchas gracias. Perdón si me excedí un poquitito en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, don Luis Paulino. Verdaderamente muy ilustrativa su exposición. El proyecto de ley, efectivamente, nosotros en ARECEP lo hemos estado analizando y ya enviamos observaciones.
Parte de nuestra óptica es que la ley actual que tiene la autoridad reguladora es sumamente potente y nos da un amplio margen para poder hacer muchas de las cosas o el camino que queremos seguir en el mediano y largo plazo. Los aspectos de participación ciudadana que plantea el proyecto me parecen importantes lo que usted menciona, porque la participación ciudadana que tenemos que ir buscando no es participación ciudadana por participación ciudadana, es una participación ciudadana efectiva, y creo que tenemos que irnos moviendo hacia eso desde la autoridad reguladora de cómo podemos incorporar todo el proceso participativo de la ciudadanía en las decisiones regulatorias. Creo que por ahí tenemos que irnos moviendo y nos parece muy ejemplificante sus reflexiones, ¿verdad?, sobre el proyecto de ley. Efectivamente, como le digo, ya nosotros lo hemos estudiado y hemos mandado observaciones que creemos que deben modificarse algunos aspectos de ese proyecto en caso de que se pretenda que así sea. Muchas gracias por sus opiniones, don Luis Paulino, y por sus reflexiones. Tal vez las preguntas que planteó podemos retomarlas un poquito ahorita cuando terminemos los 4 panelistas de exponer, para hablar un poquito sobre eso particularmente. Les recuerdo que pueden ir dejando sus comentarios, sus consultas a todos los espectadores en el chat que está habilitado para eso, para si tienen alguna duda particular, nosotros las hacemos llegar a los participantes. El siguiente expositor es don Juan Robalino, el doctor Juan Robalino. Es actualmente el director del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas y profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Es investigador asociado de la iniciativa Environment for Development. Forma parte del consejo editorial de la revista Environment and Development Economics de Cambridge University Press. Fue director del programa de Economía Ambiental para Latinoamérica y el Caribe y subdirector de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Sus campos de especialización en investigación son economía laboral, desarrollo económico y economía ambiental. Su investigación se centra en la evaluación de políticas ambientales, económicas y sociales en Latinoamérica. Don Juan recibió su título de doctor en economía en la Universidad de Columbia en Nueva York, y su trabajo de investigación ha sido publicado en revistas científicas internacionales, tales como Proceedings of the National Academies of Science, Journals of Development Economics, Land Economics, Environment and Development Economics, entre otras. Sin más, muchas gracias, don Juan, por acompañarnos en esta oportunidad, y tiene todos los espectadores y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias. Primero, saludar a la audiencia y saludar a los panelistas, a don Roberto y a Daniel. Muchísimas gracias por organizar esta actividad, que hasta ahora ha sido súper interesante, y por la invitación también, para mí es un honor. Voy a compartir la presentación. Me dicen si se ve. Ya se ve, don Juan. Súper. Bueno, primero que nada les cuento un poquito de mí y por qué me interesa, aunque digamos de este tema lo he tratado tangencialmente en la Escuela de Economía. Soy profesor de Economía Pública, entonces es una cosa que me atañe. Y como Daniel contaba, ¿verdad? Yo vengo de Economía Ambiental, que es básicamente el estudio de las fallas de mercado, ¿verdad? Y de la importancia de regular y tratar de intervenir para generar bienestar. Entonces, en esta presentación yo voy a hablar básicamente de 2 cosas, un poco qué es lo que significa la regulación desde una perspectiva, desde un contexto de país en desarrollo, y cuáles son las dificultades que nos enfrentamos. Va a estar seguramente muy ligada con alguna de las cosas que mencionó Íñigo, pero ¿verdad? Tomando una perspectiva de país en desarrollo. Y bueno, conforme vaya conversando, les voy a señalar las similitudes y, digamos, del consenso que hay también con la presentación que acaba de realizar don Luis Paulino. Lo primero es por qué tenemos que regular, ¿verdad? Bueno, en términos de eficiencia hay un montón de fallas de mercado, ¿verdad? Algunas ya las mencionaron. Lo primero es el poder de mercado, ¿verdad? Hay un montón de monopolios naturales que nacen y
bueno, hay una gran pérdida de bienestar en estos casos. Pero no solo eso, también hay que tomar en cuenta que hay externalidades. Eso lo vemos con los problemas de cambio climático y ahora más a nivel personal con la pandemia, ¿verdad? De cómo decisiones individuales afectan a terceros. También tenemos el reto de bienes públicos y el problema del free rider, ¿verdad? Y todas estas son razones para intervenir o para regular. Otras dos cosas importantes es la falta de información asimétrica, que es algo que mencionó Íñigo, ¿verdad? Y que afecta, por ejemplo, muchísimo a los mercados de seguros. Y también algo que mencionó don Luis Paulino, que es sobre la racionalidad, ¿verdad? Y el supuesto de racionalidad y lo que encontramos empíricamente más bien es que hay racionalidad limitada. Hay un paper súper interesante sobre este tema donde demuestran que en Canadá se implementan impuestos al tabaco y las personas que fuman aumentan su bienestar, ¿verdad? Y esa es una prueba de que hay una decisión irracional, ¿verdad? A la hora de fumar y que eso más bien aumenta el bienestar de las personas. Además de la parte de la eficiencia, hay una decisión que tenemos que tomar como sociedad sobre cómo queremos que se distribuya las oportunidades y la riqueza. Y también eso justifica intervención, ¿verdad? A veces inclusive puede ser a costa de eficiencia, pero es una decisión que tenemos que tomar como sociedad y que es perfectamente válida y que podría justificar más regulación o políticas para mejorar la distribución. ¿Cómo se ha dado el proceso de regulación y desregulación, por lo menos en las últimas décadas? Bueno, empezó en los años 80 en los países desarrollados, ¿verdad? Con políticas muy fuertes de liberalización, de regulación y privatización en los países en desarrollo, sobre todo liderados por Estados Unidos e Inglaterra, ¿verdad? Por Reagan y Margaret Thatcher. Y eso al final fue permeando también a los organismos multilaterales que influenciaron las decisiones de este tipo en los países en desarrollo en los años 90. ¿Y cuál fue las consecuencias? Bueno, llevó a la aparición de monopolios privados, sobre todo en países en desarrollo, ¿verdad? Por la falta de regulación y precios altos y sin mejora de calidad. Parte de lo que sucedió, porque no nos fue igual que a los países desarrollados, es que se ignoró la importancia de la regulación, ¿verdad? En algunos casos hubo ausencia total de regulación, pero en otros casos se asumió que las instituciones que funcionaban bien en los países desarrollados iban a funcionar bien en los países en desarrollo, que no siempre es el caso. ¿Cuáles son los retos, las dificultades de la regulación en un país, en un contexto en desarrollo? Primero, tenemos dificultades a la hora de captar grandes inversiones. Por un lado, ¿verdad? Se podría pensar en atraer inversión extranjera, ¿verdad? Pero eso representa retos por un montón a veces inclusive por el tamaño de la economía, por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero podría también ser afectado por la falta de competencia en el sector financiero también en los países locales, lo que significa que los costos de financiar proyectos grandes son muchísimo más altos, ¿verdad? Que en los países desarrollados. También desde el punto de vista económico, de economía política y marco legal, la capacidad del gobierno para honrar los contratos es diferente. Íñigo mencionaba que a veces existe el comportamiento oportunista, ¿verdad? Del gobierno. Lo que vemos a veces, ¿verdad? Aquí en Costa Rica y en otros países es que de pronto la opinión pública cambia, ¿verdad? Y hay mucha presión para romper los contratos que genera inseguridad, ¿verdad? Legal, pero además arreglos costosos en términos legales. Pero no solamente está el gobierno, sino también están las empresas que se aprovechan de eso, ¿verdad? En términos de la debilidad en el cumplimiento de los contratos
que también ellas se dan cuenta que pueden romper el contrato y renegociar, que llevan también a un aumento en los costos. Desde el proceso de regulación, nosotros, digamos, en un contexto, en países en desarrollo, también nos enfrentamos a varios retos. Uno es la dificultad de auditar los costos, ¿verdad? Aquí hay problemas de información asimétrica, y creo que el problema de información asimétrica es muchísimo más fuerte aquí en los países en desarrollo. Hay más posibilidades de esconder los costos, más posibilidades de que haya una situación donde se ignoren por parte de los reguladores algunos costos, ¿verdad? Y también en términos de corrupción, los costos de incurrir en corrupción son más bajos. La probabilidad de ser agarrado, digamos, atrapado, es más baja. Un poco aquí como con la teoría de Becker, o sea, un marco institucional un poquito más débil hace que la probabilidad de ser agarrado sea más baja, pero además aquí una parte importante es la transmisión de la coima, ¿verdad? Hacia los reguladores, ¿verdad? Y eso es muchísimo menos costoso aquí que en los países desarrollados porque también hay menos control. Entonces, a la hora de regular hay que tomar en cuenta también estos aspectos y estas, digamos, posibilidades que se abren cuando existe la regulación. No solamente porque existe la ley tenemos que asumir que se va a cumplir, sino que hay que tomar en cuenta que puede parecer que a veces no se va a cumplir la ley, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en los últimos escándalos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Eso no es nada nuevo. Algunas consideraciones sobre cómo organizar, cómo estructurar una agencia reguladora. Un primer punto que también tiene que ver con la discusión que estaba teniendo Íñigo sobre la relación con las entidades de competencia. Aquí, digamos, las entidades reguladoras y de competencia pueden tener pueden verse como sustitutos, pero al final realmente son dos agencias que tienen funciones o en cierto sentido objetivos muy similares, que es el bienestar de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, puede armarse, organizarse. La pregunta aquí sería si deberían de estar juntas, ¿verdad? Si debe ser una entidad la que se encargue no solo de regular, sino encargarse de incentivar la competencia, o si tienen que estar separadas. Y a qué nivel, ¿verdad? Deben de estar relacionándose o interactuando. Esa es una pregunta que tenemos que respondernos. Otra cosa también que es importante responder es la parte de la centralización versus la descentralización, ¿verdad? ¿A qué nivel deben de existir las instituciones reguladoras? Aquí, bueno, nuestro país es pequeño, pero hay otros países donde, por ejemplo, inclusive regionalmente, hay varias economías, entonces tal vez se requieren varias instituciones reguladoras para cada una de esas economías adentro de un país, ¿verdad? Aquí también lo podemos ver desde la perspectiva de que hay varias industrias, ¿verdad? Y al final tenemos varias instituciones en el país que se dedican a la regulación, ¿verdad? No solo está la RECEP, la RECEP está enfocada en ciertas industrias, ¿verdad? Pero hay otras instituciones que se dedican a la regulación. Y aquí la pregunta es si deberíamos descentralizarlas o centralizarlas, ¿verdad? Por un lado, por ejemplo, cuando las centralizamos hay una masa crítica de expertos, ¿verdad? Que es muy útil, pero también se pierde especialización. Cuando centralizamos puede haber un mejor control del gobierno, ¿verdad? Pero se pierde control adentro de las industrias, ¿verdad? De los reguladores hacia las industrias. Y por el otro lado, ¿verdad? Del lado negativo, cuando centralizamos podemos evitar problemas de corrupción, porque puede haber un poco más de control, ¿verdad? Entre los regulados y el regulador,
versus evitar influencias por decisiones políticas, ¿verdad? Entonces estamos entre regular y no regular, y hay varios costos, entre centralizar y no descentralizar, y hay varios costos, ¿verdad?, asociados a alguna de esas decisiones. Y eso tenemos que analizarlo con cuidado para tomar una decisión adecuada. Otra cosa muy importante es la parte de la estructura de la industria, ¿verdad? La regulación se da en industrias que normalmente son monopolios y que tienen muchísima integración de actividades. Entonces aquí la idea siempre es como hay segmentos donde se podría promover la competencia en el mercado de energía. Por ejemplo, la parte de generación puede ser un poco más competitiva que la parte de distribución a través de la red eléctrica, que me parece que fue algo que don Luis Paulino mencionó, ¿verdad? Que esa parte de la distribución es clave y es un monopolio natural. Y aquí el problema es que depende en qué parte del proceso productivo esté, porque aquí en este caso, por ejemplo, la distribución no solo podría generar problemas del lado de compra de la energía, pero del lado de venta, ¿verdad? Entonces tenemos un problema de monopolio y monopsonio simultáneamente, ¿verdad? Entonces es importante identificar dónde están los cuellos de botella, ¿verdad? Para poderlos regular en forma adecuada y para los lugares adecuados. Y otra cosa que se mencionó también, que me parece que fue uno de los puntos importantes que enfatizó Íñigo, es que las nuevas tecnologías hacen que la estructura de la industria sea mucho más dinámica, ¿verdad? Hablando de, no inclusive de nuevas tecnologías, sino de nuevas formas de organizarnos, que a consecuencia, por ejemplo, de la pandemia, la aparición de Uber Eats, ¿verdad? Antes, por lo menos localmente, había cierta competencia entre los restaurantes, ¿verdad? Pero ahora apareció tecnológicamente una actividad de distribución de esa comida que tiene características de monopolio natural y que hace que tengan la posibilidad de cobrar bastante a los restaurantes, ¿verdad? Y puede afectar ese mercado, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que antes no había mucho problema, pero por la dinámica y por la tecnología, ¿verdad? Y por el cambio de equilibrio que ocurrió, hizo más bien que de pronto se generara una parte del proceso de la actividad económica, ¿verdad? De esta industria, que tiene unas características muy importantes de monopolio natural. Para terminar, enfatizar la importancia de la evidencia empírica, ¿verdad? Y cómo, aprendiendo de eso, podemos regresar al escritorio y volver a diseñar regulaciones, ¿verdad? Y me parece que debería ser un proceso continuo. Aquí les doy algunos ejemplos sobre regulación que fue exitosa y ejemplos donde muestra evidencia que la regulación no fue tan exitosa. En los primeros ejemplos, por ejemplo, las restricciones de movimiento y número de casos por muertes por COVID, acaba de salir un artículo súper interesante del Banco Central de Costa Rica, bueno, que fue presentado en los coloquios del Departamento de Investigación, súper interesante, que demuestra que las restricciones tuvieron un efecto importante sobre el número de casos y sobre las muertes por COVID aquí en Costa Rica. Eso es una regulación que funcionó. El ejemplo muy famoso ahora este año de salarios mínimos en New Jersey, ¿verdad? De Card y Kruger, por el premio Nobel, ¿verdad? Que demuestra que por lo menos en ese caso, ¿verdad? La implementación del salario mínimo, en lugar de reducir o aumentar el desempleo y reducir la ocupación, más bien aumentó el empleo en actividades donde no se requería mucha calificación, ¿verdad? Inclusive, que es la preocupación teórica que existía. Ellos probaron que no necesariamente ocurre eso, y la explicación teórica es porque había poder monopsónico a la hora de contratar empleados, ¿verdad? Entonces, eso es una regulación donde hay evidencia que sí funcionó. Otro ejemplo interesante, esto es un artículo que acaba de salir, que es cómo el efecto del precio máximo de servicios de agua no tuvo efectos negativos sobre la calidad.
Esto es una preocupación importante, ¿verdad? De que si, bajamos los ingresos de las empresas, eso puede tener efectos negativos sobre la calidad del bien. El agua es clave, ¿verdad? Porque está asociada a la salud, ¿verdad? Y lo que demuestra esta investigación es que por lo menos en el caso de Dinamarca, eso no ocurrió, no bajó la calidad del agua después de que se implementó esta política. Y dos historias donde no salió tan bien la cosa. En Colombia vieron el efecto de un aumento en el techo de las tasas de interés para microempresas en Colombia. Y lo que encontraron es que hubo un aumento en el acceso de crédito para las microempresas, ¿verdad? Esto es, digamos, por lo menos desde la perspectiva de la regulación y en términos de competencia, esto más o menos nos está diciendo que hubo más cantidades transadas, ¿verdad? Y seguramente hay un aumento en el bienestar. Sin embargo, todavía queda la duda de si estas personas que están accediendo al crédito van a tener éxito en sus empresas, ¿verdad? Y todavía queda esa segunda parte para preguntar y para investigar, ¿verdad? No es que la regulación de fijo no funcionó, pero por lo menos ese primer paso significa que sí había espacio para aumentar las cantidades transadas, y habría que ver si la repercusión no es que hay un aumento en el fracaso de las empresas, por ejemplo, ¿verdad? Por el cambio en las tasas de interés. Hay que pensar en todo ese tipo de cosas y analizar hasta digamos, todo el camino para ver si la regulación tuvo efectos negativos. Y la última, que es la restricción vehicular en México, originalmente fue implementada para reducir la contaminación en la Ciudad de México, ¿verdad? No sé, creo que fue el primer país o de los primeros países que implementó esta regulación, y tuvo efectos casi nulos en términos de contaminación. ¿Por qué? Porque la gente se acomoda, ¿verdad? Y entonces hubo, me parece que aumentos en la utilización de taxis, y lo que sí demuestran es que hay evidencia de que aumentaron las importaciones de carros de segunda mano de Estados Unidos, ¿verdad? Porque entonces así ya tenían dos placas, ¿verdad? Y los carros de segunda mano contaminan más que los carros nuevos, y el efecto en la contaminación fue nulo, por lo menos eso es lo que encuentra Davis en 2008, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta cómo reaccionan las personas, los individuos o las empresas ante la regulación es importante también para evitar digamos, para lograr que sean efectivas, para evitar que no nos salga el tiro por la culata. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu exposición. Me parece bastante clara. Digamos, los aspectos de desregulación son importantes, analizar los efectos que tienen. Vos nombrabas varios. Yo recuerdo la crisis del 2008. Básicamente una desregulación del sector financiero desató pues, una crisis importante en el año 2008 en Estados Unidos y que contagió al resto del mundo. Y eso, digamos, es parte de esos análisis empíricos que se deben hacer cuando hacemos investigación y regulación. En regulación nosotros nos marcamos objetivos, tenemos que ver el cumplimiento de estos objetivos, y eso se hace con un análisis ex post de lo que estamos haciendo. Y creo que la evidencia empírica, digamos, y los ejemplos que vos estás citando de casos, de investigaciones, son bastante ejemplificantes. Y bueno, también el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas le puede quedar la espinita para hacer este análisis de estudios de regulación propiamente del trabajo que hace la autoridad reguladora. Nosotros desde la ERCEP queremos empezar a promover eso, hacer esa investigación, generación de conocimiento. Y bueno, muchísimas gracias por tu exposición. Creo que fue bastante clara y nos puede ayudar bastante en la línea que queremos nosotros seguir. Seguidamente nos dará las palabras don Roberto Jiménez. Don Roberto es el regulador general, es economista, posee un doctorado en gobierno y políticas públicas y una maestría en política económica. Él fungió como director ejecutivo de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en el Ministerio de Hacienda, y también trabajó en el Instituto Costarricense de Electricidad, donde fue director de planeamiento ambiental.
economista ambiental y auditor operacional e informático. En Don Roberto también es docente e investigador universitario. Actualmente desempeña el puesto de regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y es el máximo jerarca de la institución. Sin más, muchas gracias, don Roberto, por acompañarnos y el auditorio suyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer compartir con este grupo tan selecto de profesores universitarios e investigadores. Realmente hay temas que pretendía analizar y ya ustedes lo han visto de forma bastante amplia, así es que me concentraré en algunos elementos adicionales de nuestra gestión relacionados con las temáticas que ustedes han planteado. Lo primero, ¿por qué regular? Ya se ha visto muy claramente, porque supuestamente hay un mercado de competencia perfecta, que en alguna medida Luis Paulino indicaba que esa competencia perfecta cuesta encontrarla en la vida práctica y dado ello entonces se requiere buscar ese second best, que busque la eficiencia que pretendemos a través de la regulación. En el caso de Costa Rica, la ley de la ARECEP tiene una dimensión y una construcción muy amplia e integra elementos de carácter económico, de sostenibilidad ambiental y social. Así que desde su creación no tiene una perspectiva únicamente de ver las fallas del mercado o buscar la eficiencia, sino tiene una connotación de carácter de desarrollo del país y de buscar de que un servicio público, cualquiera de los que regulamos, es estratégico para el desarrollo de un país y que si tiene fallas de mercado o hay problemas de concentración, esto realmente generaría todavía mayores problemas a la sociedad. Entonces, esto de partida es muy importante porque no solamente la dimensión de la eficiencia a través de mercados que supuestamente deberían de estar en competencia perfecta, sino que también tenemos una serie de elementos adicionales en nuestra ley que nos llevan a plantear desde la perspectiva más amplia nuestra labor regulatoria. ¿Qué hemos hecho nosotros en general? Nosotros desde que llegamos a la ARECEP encontramos que había metodologías y instrumentos regulatorios que requerían ajustes y que también se requerían modificaciones a los modelos que se estaban considerando. En general, dado el cambio tecnológico, se ocupa flexibilidad, agilidad en los instrumentos regulatorios, de tal manera que busquen la integración de la tecnología y la innovación y por tanto la eficiencia eh, y busque sendas de eficiencia. Pero ¿cómo hacerlo de un enfoque, de una perspectiva que criticaba Luis Paulino de que es no solamente el mercado? Es decir, aquí tenemos al menos tres dimensiones a considerar: el mercado visto por el lado de la eficiencia, lo social visto por las personas usuarias, que es, hemos dicho que es el centro de la regulación, y lo ambiental en el sentido de que los servicios que se generen y se den sean sostenibles ambientalmente. Recordemos que nosotros regulamos tres sectores: energía, recurso hídrico, agua y transporte, todos totalmente relacionados con la dimensión ambiental, y que las acciones regulatorias, las señales económicas y reglamentarias que demos van a tener una incidencia significativa sobre la posibilidad de lograr sostenibilidad, de poder llegar a la población en todo el territorio nacional y de lograr la famosa competitividad que nosotros hemos planteado o que el país nos plantea como reto. Al plantear nosotros que el usuario es el centro de la regulación, entonces nos encontramos con la famosa heterogeneidad estructural de nuestros países y de las distintas Costa Ricas que tenemos en el territorio, donde hay lugares donde tienen servicios públicos de alta calidad, pero otras regiones donde no hay esa calidad. Bajo un enfoque entonces de derecho que está impregnado en la política regulatoria y en diferentes instrumentos regulatorios, hemos planteado entonces que tiene que haber un vínculo en la relación de la ARECEP, no solamente en la prestación de los servicios públicos, sino con la calidad y la tarifa. ¿Cómo ligar tarifa con calidad? Bueno, resulta que hay diferentes espacios geográficos en el territorio nacional donde la calidad se le cobra como igual y no recibe un servicio igual. Entonces estamos tratando de enfocar la actividad regulatoria para que los servicios, para que las aplicaciones tarifarias le definamos a las empresas relacionadas con ese servicio público que tienen que hacer las inversiones para darle la calidad a ese usuario en cualquier lugar del país. Y en ese proceso estamos trabajando. Entonces ese ligamen tarifa
territorio, calidad, creo que es algo muy importante que hemos tratado de desarrollar y tiene que ver con esa necesidad de dar a todos igual calidad de servicios. Un elemento importante que no solamente el mercado lo que nos fija la necesidad de regular, sino porque son servicios públicos estratégicos, fundamentales para el bienestar y la calidad de vida de las personas, incluso para las actividades económicas. Entonces, desde ahí se plantea esto y como les dije antes, también la ley de la ARECEP, bajo ese enfoque costarricense en particular de la sostenibilidad ambiental, nos da esas tres dimensiones del desarrollo que tenemos que considerar y operacionalizar en los instrumentos regulatorios y que no necesariamente se había hecho antes. Por ejemplo, en la actualidad tenemos una metodología de protección del recurso hídrico que pretende que las ASADAS y el AIA y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia desarrollen acciones de protección de las cuencas, de las recargas acuíferas, etcétera, para mantener la calidad y la cantidad de agua potable, que por cierto es el tema, desde mi perspectiva, y se lo he dicho a todos los señores, dos presidentes de la República, es el servicio público que tiene la mayor problemática. Cualquiera de los otros servicios encontramos algún sustituto. En agua potable no lo tenemos y estamos haciéndolo muy mal. Entonces, eso me parece muy importante. Otro elemento relevante que encontramos es que el ente regulador tiene que ser dinámico y tiene que aplicar toda la lógica de la mejora continua. Ustedes lo han mencionado antes. Cada 5 años, ajustes regulatorios. Íñigo lo mencionaba. Hay veces yo creo que es hasta antes. La tecnología nos está llevando a que casi que hay que dejar, se cierra una mejora regulatoria, inmediatamente abrir la otra porque ya viene una modificación, un enfoque tecnológico o un cambio legal que nos afecta. Entonces, es muy importante ello. Echamos de menos cuando ingresamos la falta de investigación fáctica. Es muy importante para la regulación la investigación fáctica desde estructuras de mercados, estructuras de costos, variables técnicas, etcétera, porque si no, entonces vamos a estar regulando a ciegas y eso no es factible. Y por otra parte, encontramos metodologías tarifarias que no tenían buen sustento técnico ni fáctico y podría llevar a demandas cuantiosas a la ARECEP. Y bueno, tuvimos que arreglar el motor en marcha. Eso prácticamente hacer las modificaciones tarifarias de estructuras, perdón, metodológicas, casi que con el carro arrancado, como decimos acá en Costa Rica, y salimos bien, no nos molimos los dedos, pero fue un proceso muy delicado en una o dos metodologías que tuvimos que hacer. Lo que uno plantea y lo que se ha visto es que el modelo de regulación costarricense y su lógica, mm, tenemos una carencia, una necesidad. Y no es que esté planteando la competitividad como una competitividad de bajo costo. Yo creo una competitividad sistémica, pero efectivamente necesitamos dar instrumentos regulatorios que lleven a los agentes prestadores a la eficiencia y la eficacia, incluso a los usuarios también, un uso racional de los recursos. En eso hemos buscado y tenemos unas investigaciones que nos están apoyando a nivel internacional, buscando sendas de eficiencia. Ya definimos precios tope para taxis, tratando de darles algunas herramientas para que compitan con los que están operando ilegalmente en Costa Rica, pero que son una realidad lamentablemente. El precio tope es uno que tenemos en taxis. Las bandas. En las bandas es un elemento muy importante que lo estamos desarrollando para dos segmentos importantes en el sector eléctrico. Uno, para los grandes consumidores, basados en estructuras de costos que hemos tratado de usar con la mayor fundamentación técnica. Y por otra parte, para los generadores privados, estamos en proceso de tal manera que al que compra la energía, hace el contrato, que en este caso es un monosomio, que es el ICE, tenga bandas para adquirir la energía de acuerdo a ciertas condiciones. Aquí, y reitero nuevamente, que no se diga que vamos a ser nosotros los que le definimos el precio. Es un contrato, y siempre lo ha sido, entre la empresa prestadora, la generadora privada y en este caso el monosomio, que es el ICE, y lo que estamos dando es bandas más ajustadas a la realidad que van a tener un impacto muy importante, esperamos, en la estructura de costos del sector eléctrico, sobre todo de generación. Y es un tema muy importante porque requerimos de energía a futuro. Y esto lleva al tema de los incentivos o presión, don Íñigo. O sea,
¿Qué dejamos? ¿Un confite o un mazazo, verdad? Ese es el gran tema que tenemos nosotros en este momento, buscando efectivamente sendas de eficiencia. En una lógica nuestra lo que estamos tratando es de inducir y, y de generar información suficiente para que las bandas, si es que usamos bandas o precios tope, estén asociadas a una necesidad de mejora del uso de los recursos por parte de la defensa, ya sea para dejarse el dinero, porque tiene más eficiencia, o porque nosotros le estamos cortando esa posibilidad de pasarlo a los usuarios. Es una lucha muy fuerte, muy importante, generalmente, como han dicho ustedes, con información asimétrica, pero lo estamos haciendo y creo que es de las labores más interesantes que estamos realizando desde ahora. Nuevamente, otro elemento importante es ligar calidad y tarifas. En todos los ámbitos la calidad se vuelve muy importante. Las economías cuando se desarrollan, la sofisticación de la calidad de los servicios es un indicador de ello. Y en el caso del sector, por ejemplo, eléctrico, en este momento, la conectividad depende de la electricidad. El que crea que no es así, vean ustedes cuando se va la electricidad y qué pasó con su clase, su reunión, se fue al carajo. Así es que es importantísimo ese desarrollo de la calidad de los servicios públicos y ha sido un hito, sí, importante que hemos tratado de desarrollar de que podamos tener efectivamente una mayor calidad de los servicios públicos. Un repaso rápido de esos grandes retos que tenemos en los sectores regulados, porque tenemos también una heterogeneidad significativa en los sectores. En transporte público, el más importante es autobuses. Se ha desarrollado una metodología que ha estado ajustándose con el motor encendido. Hemos desarrollado un protocolo de medición del volumen de pasajeros que es fundamental para medir el denominador de la ecuación y estamos trabajando fuertemente para el cobro electrónico para en algún momento contar con datos fiables junto con otras mediciones de campo que hemos pedido y que estamos tratando de dar recursos para que eso se dé. Igualmente hay otras tareas importantes, si el tren en el tren y en los puertos y aeropuertos, que realmente es también muy importante y que hemos querido entrarle muy fuerte en los últimos tiempos. En agua potable es un reto descomunal que tiene Costa Rica, lamentable, cerca de 1.000 millones aprobados en financiamiento para desarrollo y no se construye, no se hace nada, hay que cambiar la forma de organizarse, lamentablemente, y Luis Paulino, ya eso no es ideológico, es cómo hacemos para que realmente podamos echar a andar una infraestructura, una maquinaria para construir las obras que requiere. Yo he estado muy ligado al sector de agua potable en diferentes ámbitos en mi vida y realmente acongoja la falta de acciones y de soluciones a nivel nacional y nos va a chocar el tren si no hacemos acciones rápidamente. En el sector energía tenemos un sector muy dinámico y con grandes innovaciones tecnológicas que plantean retos a la regulación. Ya está aprobada una ley de generación distribuida, pero paralelamente hemos trabajado fuertemente en que esa ley de generación distribuida no beneficie a unos cuantos. Y por ello hemos tenido cooperación internacional de la Universidad de Comillas, por ejemplo, para tratar de que, de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, quien quiera tener generación distribuida tenga que pagar servicios auxiliares, pague peaje y la conexión. Y esto se vuelve fundamental porque recordemos nuevamente, a la ecuación vuelvo simplificada, sumatoria de costo más rentabilidad entre volumen, en este caso kilovatios hora. Si nos descrema el mercado, que muchos de ustedes han mencionado esto, significa que el denominador se nos va a disminuir y pagamos justos por pecadores, como decimos en Costa Rica, en el sentido de lo que quedamos en el sistema regulado, vamos a tener que pagar centenis paribus los costos que ya son hundidos en la gran medida del sistema eléctrico nacional, lo cual plantea todo un tema de inequidad y de distribución de cargas que tenemos que hacer de forma rigurosa, técnica, pero equitativa para la sociedad. Igualmente estamos trabajando en metodologías para generación privada, tratando de crear condiciones para que en alguna medida se creen segmentos con algún grado de gestión comercial de las empresas distribuidoras y por otra parte de competencia que lleve una competencia regulada que lleve a menores precios de la energía y a usar la energía que el país tiene. Entonces hay grandes retos. En el caso de combustibles, donde hay un monopolio, Recope, lo que estamos trabajando es una metodología
Don Íñigo, del leñazo, tratar de estimular de tal manera que lo que tenemos ahí es un margen de ganancia, que es lo único que el país tiene y es como 7-8%, ¿verdad? Porque hablan mucho en caso de Costa Rica el aumento de los precios de los combustibles. La verdad es que lo que maneja Recope, la empresa que importa los combustibles en Costa Rica, es entre 7 y 8%. Y lo que queremos es generar sendas de eficiencia que busquen esa eficiencia de tal manera que ese 8% sea menos en el corto y mediano plazo. Y es parte de las buenas prácticas que en alguna medida se ha tenido, como información que tenemos que hacerla lo más simétrica posible para dar las pautas y las metas que se requieren. ¿Qué retos estamos planteando? Y creo que es muy común a la sociedad y el caso costarricense. ¿Cómo lograr eficiencia? ¿Cómo lograr sostenibilidad, pero teniendo equidad? Y eso es igualmente planteado para la regulación. Hay quienes se van por la senda de eficiencia o buscar solo la eficiencia y quieren tarifas muy bajas compitiendo con base en costos. Costa Rica no puede competir en el ámbito internacional como un país de bajo costo. No lo somos ni lo vamos a hacer si tenemos que ser mucho más eficientes de lo que somos. Porque tenemos dimensiones de sostenibilidad, más del 40% del territorio nacional protegido en diferentes dimensiones, desde reservas indígenas, parques nacionales, etcétera, nos plantea, y yo desde la camisa que tuve hace muchos años, de que una u otra, ¿verdad? Tener la sostenibilidad, o hay veces se puede combinar, pero en otros casos es muy poco factible, no podemos explotar petróleo, no, es una decisión del país. Entonces eso nos lleva a que una lógica de competir por costos no es. Ahora bien, tenemos que competir más en el ámbito internacional. Ahora en la mañana una charla internacional donde, vaya, tenemos 99.7% de generación con fuentes renovables. Tenemos en una energía descarbonizada, lo que andan buscando muchos países, que tal vez cuando estemos muertos vayan a lograr, nosotros lo estamos logrando en este momento. Bueno, entonces la ventaja competitiva, un enfoque de competitividad sistémica es efectivamente decir al mundo, somos sostenibles, igualmente en la equidad, porque si no tenemos equidad, pues vamos a tener otro problema de otro tipo que otras personas se podrían referir posteriormente. La tecnología y la innovación nos plantea también un reto. Siempre generalmente la regulación va atrás y la institucionalidad misma a la innovación y a la tecnología. Bueno, estamos trabajando en prospectiva, tratando de ver qué hay que hacer en la regulación para adelantarnos. Un poco nos adelantamos a la ley esta de generación distribuida, ya tenemos adelantado peajes y servicios auxiliares, que es un elemento muy importante. Y así en otros ámbitos estamos tratando de que en la lógica de mejora continua y de técnicas de prospectiva podamos tener eh, los ajustes regulatorios a tiempo. Sobre las asimetrías de información que se ha mencionado también acá, ¿qué hemos hecho? Hemos fortalecido lo que es la contabilidad regulatoria, los estudios comparados entre países. Al fin y al cabo, la ley dice el servicio de costo, pero bueno, la pregunta que podemos hacernos como economistas, ¿cuál costo? Y hay muchos costos. Entonces, en una lógica de eficiencia, debería ser unos costos comparados. Ya el año anterior hicimos costos comparados entre las empresas distribuidoras de electricidad y nos dan datos importantísimos. Y más datos nos da el costo medio de las plantas de generación eléctrica de Costa Rica. Solo eso, solo comparar eso, encontramos acciones, planes que deberían de estarse desarrollando por parte de los prestadores y que el reto es entonces que el ente regulador a partir de esos costos puedan emitir criterios para ajustar la lógica de estas empresas que sí, por una forma regular que dice servicio al costo, entendido como costo financiero, ha llevado a ineficiencias y a cargar cualquier costo. Nosotros, desde que llegamos, lamentablemente para algunos, hemos tenido que no conceder costos de una empresa muy grande, 250 millones de dólares, porque no pudieron justificarlo. No justificamos una capitalización de una planta que en factibilidad costaba 160 millones de dólares y que al fin costó 315 millones de dólares, que significaban aumentos tarifarios cerca del 30% para los costarricenses. Por dicha, casi nadie se dio cuenta de eso porque ejercimos esa labor de regulación que un poco se entiende, ¿verdad? La labor de regulación es bien lamentable, ¿verdad? Le quedamos mal a Raimundo y medio mundo, pero bueno, la cuestión es que no es una función de quedarle bien a la gente, sino de tratar de
construir un instrumento regulatorio que sirva para el crecimiento, el desarrollo y la equidad. Otra importante acción que tomamos es la investigación fáctica, que no existía. O sea, yo no me gusta hablar ni criticar, pero me quedé impresionado de cómo un ente regulador carecía de información robusta de cada sector. Y eso tiene que estar sectoralizando cada 4 o 5 años. O sea, usted para desarrollar un instrumento regulatorio, para definir parámetros de una ecuación, necesita hacer investigación fáctica. Entonces, esto es muy importante para todos y creo que la era de la información nos da la posibilidad de tener información fáctica de mucha importancia. Hemos tenido que hacer convenios con universidades, con colegios de ingenieros y arquitectos de Costa Rica para ir a campo a medir, por ejemplo, las dimensiones y características de las bombas de gasolina, porque los datos que existían eran en los 70s. Y con eso íbamos a definir una metodología tarifaria nueva, o sea, es como vestirse sin bañarse, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que estamos trabajando mucho y ya hemos avanzado muchísimo. El tema que se ha mencionado también de los datos, creo que fue, alguno de ustedes lo mencionó, podemos decir en este momento que somos los líderes latinoamericanos de datos abiertos y construcción de información que está disponible para la gente. Y ese fue un reto que nos planteamos y el uso de las tecnologías para el servicio a las personas. Por ejemplo, estamos desarrollando apps para que un usuario le diga a un prestador, hay problemas de calidad y el área va a tener la información para poder periódicamente ir a hacer un análisis de qué pasó con las averías, qué pasó con las quejas, qué pasó con las diferentes áreas que ha tenido problemas ese usuario. Igualmente, tenemos aplicaciones para las bombas de gasolina donde tenemos semáforos para poder decir cuál bomba de gasolina es mejor o es peor. Igualmente, para el taxis ya tenemos unas estimaciones de sus rutas, de cómo podemos usarlo para estimar la ruta y para negociar si así lo requiere con el taxista la tarifa que tiene, tratando de ayudar y de colaborar eh, con el usuario a tener mayor información. La captura del regulador es un tema que nos está quejando mucho. O sea, no sabemos qué hemos hecho, pero la crisis de la pandemia ha llevado a un conjunto de proyectos de ley y un conjunto de leyes que nos han disminuido significativamente los presupuestos y nos están afectando tremendamente. Por decirles algo, de unas proyecciones de los ingresos que podía tener de acuerdo a la administración anterior era de 26.000 millones. Nosotros estamos sobreviviendo ahora entre 14.000 y 15.000 millones. O sea, es brutal el efecto. Nos hemos adaptado porque yo hice una política de restricción de gasto y en la administración pública pareciera que el que se porta bien le vuela al niño, ¿verdad? Porque empezamos a reducir gastos, a quitar la grasa que había y de un pronto a otro aparece la regla fiscal y aparece reducción de gastos y aparecen varias leyes que nos castigan. O sea, es lamentable, pero tengo que decirlo y eso tiene que ver mucho con la captura del regulador. Un principio básico es el financiamiento independiente del ente regulador y no sujeto ni a los prestadores ni al juego político que se puede dar entre unos y otros con la política. Es terrible, o sea, es terrible y vean, es una situación de crisis institucional. A nosotros no nos gusta lloriquearle a nadie, pero ya es una cosa pavorosa la que estamos viviendo, reducciones de canon con una perspectiva tan irresponsable que llama la atención, ¿verdad? Yo no sé si el COVID es que está afectando más allá en otros ámbitos del ser humano, pero increíble, ¿verdad? Los efectos que tienen y queremos y necesitamos esto. Otro tema importante, captura regulador, y quiero aprovecharlo acá, es las demandas que recibimos. A mí me estrenaron con una demanda entrando a la vez. Y ahí es vuele el leño y usted lo acomoda en una esquina, ¿verdad? Y hoy en día no solamente al regulador o a los miembros de junta directiva están a veces con demandas, sino a funcionarios. Por ejemplo, inspecciones de calidad en bombas de gasolina. Encontramos personas que estaban alterando las bombas de gasolina con combustibles, creo, de avión, imagínense ustedes. O sea, no es un tema de regulatorio, es de seguridad nacional.
Esos señores están demandados, compañeros. Y saben que la ley del país no permite defender con recursos institucionales. Entonces, con su propio dinero, un profesional, y todos tenemos que salir a defendernos contra personas que tienen mucho dinero y que pueden contratar los mejores bufetes de Costa Rica. Y entonces, eso es captura regular. Eso es limitarte la capacidad de poder accionar y el país requiere de ajustes en ese campo. Otro reto es la gobernanza, las interacciones entre ente rector y entre regulador. Costa Rica creó desde la Segunda República, después de 1949, en primera instancia no quedó tan claro los entes rectores. Creó instituciones públicas nacionales autónomas con gran capacidad y luego desarrolló las rectorías. Entonces hay algunas autónomas que parecen rectoras o tienen 5 o 10 veces más recursos, por ejemplo, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, para no hablar de un ente regulado. Es descomunal, pero igual pasa en transporte, en energía, etcétera. Entonces, hay un reto ahí. Y después las áreas, las competencias compartidas entre ente rector y regulador. Y otro tema importante es que hay veces la política pública o de las decisiones de un ente rector, por ejemplo en transporte, nos define en gran medida la estructura de costos. Es decir, si el ente rector, el CTP, define el sistema operativo, el tipo de buses, qué buses da, acepta, para una ruta que tal vez es plana y da un bus montano, la estructura de costos se modifica. Entonces, y nosotros somos tomadores de esos datos. Hemos tratado siempre de lograr articulación y coordinación, no siempre se logra, y ese es un tema muy importante de la regulación. Por último, y creo que el más interesante que señalaba Luis Paulino, es el tema de la participación social. Desde el primer día que llegamos al ARECEP, por mis vínculos con el tema de ambiental, de planificación ambiental, empezamos a trabajar cómo lograr mayor participación de las personas usuarias. Es un reto increíble. Empezamos a hacer preaudiencias, charlas explicativas, empezamos a enviar la consejería del usuario a las comunidades, pusimos a disposición información a las personas, empezamos a ir a los territorios, empezamos a coordinar con los entes públicos nacionales, entre otros aspectos que quizás no me acuerdo en este momento. Fortalecimos el DEGAO, que es el ente que tiene que ver con usuarios, y aún así estamos dando formación a los usuarios, por ejemplo, con Puente al Desarrollo, que es un programa social para las personas en pobreza y sobre todo bajo la política de género que acabamos de aprobar, focalizar en las mujeres jefas de hogar pobres, y encontramos un programa de capacitación importantísimo, porque para la persona de escasos recursos, el pago de los recibos de agua, de electricidad, tiene un peso relativo muy significativo en su presupuesto. Entonces, estamos desarrollando programas desde ahí. En general, en participación social hemos hecho, nos falta mucho por hacer. Hay una necesidad de organizaciones de segundo nivel, de carácter social, que tenga que ver con usuarios, que aglomere los usuarios, porque tenemos un asunto importante. La población es o usuario individual o está atomizada en circunstancias que le interesen. Un aumento de tarifa de buses, puede haber un movimiento. Pero ¿quién ve los aumentos generales y quién instruye y quién ayuda? Eso es un tema muy, muy importante de desarrollar. En resumen, yo diría que la regulación sigue siendo necesaria, conveniente, sobre todo para un país en vías de desarrollo como Costa Rica, que la ley de la RC plantea esas 3 dimensiones importantísimas, el tema económico, social y ambiental, que los instrumentos regulatorios que estamos desarrollando retoman y consideran esos elementos, que se requiere ajustar periódicamente los instrumentos regulatorios, que la regulación es con propósito, no es por regular y no por decir que vamos a lograr ese second best, sino porque realmente necesitamos eficiencia, eficacia, buena calidad de la prestación de servicios, distribuido en todo un territorio que ocupa desarrollarse como un país en vías de desarrollo, y todos tenemos que dar las señales también tarifarias apropiadas, tanto para prestadores, para buscar esas sendas de eficiencia,
como para los usuarios para que hagan un buen uso de los recursos. Y en esa tarea también estamos. La ecuación tiene que ver con usuarios y prestadores para buscar la eficiencia en el uso y en el consumo de los, y prestación de los servicios públicos. Me quedo por acá, mucho gusto y siempre para servirles. Muchas gracias, don Roberto. Me parece que fue bastante clara la exposición. Da un encuadre bastante adecuado del momento que está pasando la autoridad reguladora y también toca temas que todos abordaron. Pero lo más importante es que toca la visión de cómo se están abordando ciertos temas. En la autoridad reguladora somos conscientes de las fallas de mercado, somos conscientes de los problemas que puede tener el regulador, de las capturas del regulador, de las demandas que tenemos judicialmente, de lo que queremos y la visión que se tiene, y digamos, estamos trabajando en poder buscar una regulación moderna, una regulación flexible, una regulación que vaya buscando lo mejor para los usuarios, que al final es el centro de la regulación desde la perspectiva de la autoridad reguladora. Por motivos de tiempo, estamos un poquito ya pasados. Vamos a dar paso a una pregunta que tenemos y las demás que quedan ahí, yo me comprometo a responderlas, enviarlas a cada uno. Y sí me gustaría también que cada uno diera un cierre final, de un espacio cortito, digamos, de reflexiones sobre todo lo que hemos hablado. Creo que hemos sido muy coincidentes en nuestras posiciones. Creo que la perspectiva que tiene cada uno es bastante provechosa para la ARECEP y nos ha ayudado a entender un poco más cómo se ve desde la academia lo que es el ente regulador y las necesidades de la regulación. La pregunta que tenemos es de un compañero que dice que la pregunta está esta: ¿qué deben contener los marcos regulatorios para sacar provecho de lo bueno del mercado y del Estado en la prestación del servicio público? Entonces, en esa línea, no sé, tal vez don Íñigo, si usted nos pueda ayudar en esa línea, que debe contener un marco regulatorio para sacar lo mejor del mercado y de lo mejor, digamos, del Estado. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Roberto, también por tu presentación. Ha sido enormemente ilustrativa de una realidad que desconozco, que es la de Costa Rica, con muchísima brillantez. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy amplia la que me planteas, Daniel, la que no voy a intentar responderla, no me atrevo. Lo que sí es un par de elementos que yo creo que ya se han dilucidado a lo largo de esta discusión que hemos tenido, ¿no? Muy interesante, que es, por un lado, a la hora de identificar una actividad concreta, sí que puedes determinar si puedes descansar en el mercado, aunque sea de un modo imperfecto, no necesariamente pensando en una asignación de competencia perfecta, porque esto no es tan común, pero sí de un modo imperfecto si puedes descansar en el mercado. Y si así es, y en los mecanismos básicos del mercado, recordar que es la libre entrada, que es la libre contratación, que eso te puede descansar y puedes descansar en muchas actividades. Y aunque una actividad concreta dentro de una cadena vertical esté en monopolio, puedes segmentar esa cadena de algún modo, o bien con regulación, o bien con una separación funcional, estructural, o bien con una mezcla de público-privada, como se está haciendo en muchas ocasiones, y puedes solucionar parcialmente esa parte de la cadena de valor y dejar que el resto de la cadena de valor funcione con reglas mucho más flexibles. ¿De acuerdo? Esto por un lado. A ver, es muy complicado de responder a la pregunta que me hice. Lo que sí que veo es que, y aquí tengo un sesgo europeo, perdonar, lo tengo que decir, ¿de acuerdo?, es que los objetivos de equidad muchas veces se hacen con instrumentos paralelos, al margen de lo que es la asignación básica de recursos, que puede descansar en la libre entrada y la libre contratación. Si tienes problemas, por ejemplo, con cierto segmento de la población que no le alcanza para pagar una conexión de banda ancha, ¿por qué no diseñas un esquema de incentivos y de subsidios directos a ese concreto segmento de la población que tiene problemas para pagar una conexión de banda ancha? No hace falta que eso sea subsidiado por todos los usuarios directamente en su tarifa. Puede ser una tarifa normal y después a cierto segmento de la población le das un subsidio concreto cuando tenga problemas concretos. Lo que quiero decir es que aquí caben múltiples fórmulas. En Costa Rica tenéis un modelo muy interesante y caben múltiples fórmulas para hacerlo, ¿no? Y sí me gustaría acabar con un, si me permites, un pequeño cierre que decías, ¿no? Que sí que creo también que va a hacer falta
Lo digo porque, vamos a ver, hablando desde la Unión Europea, nosotros tenemos una ventaja, y es que sabéis que hemos delegado muchas cosas en una institución supranacional, que es la Comisión Europea, el Consejo de Europa, el Parlamento de Europa y tal, ¿no? Se acercan temas que sí que son interesantes, que hay una mayor coordinación internacional de muchos países. Me refiero, por ejemplo, a plataformas digitales. No va a ser bueno que cada país regule o no regule, esto me da igual, a una plataforma digital o un aspecto de la energía de un modo completamente diferente al de sus vecinos. Habéis comentado lo de la energía, me he quedado sorprendido. Yo no sabía que el 99% de la generación ya era medioambientalmente sana en Costa Rica. Enhorabuena, no lo tenemos en Europa ni de lejos, ni de lejos, y lo que nos está costando llegar, ¿eh? Pero, por ejemplo, de eso se pueden aprovechar también vuestros vecinos. Si hubiera más también coordinación, puede haber interconexiones con otros países. Y tanto en energía, donde hay ganancias ahí claras de mejora para todos, para los vecinos y para ti mismo, si tienes capacidad, por supuesto, de producir y de generar, ¿no? Y ahí se abre un mundo de posibilidades, por ejemplo, en plataformas digitales también. Lo único que intento decir es que va a hacer falta mayor coordinación, me da la impresión, a nivel de regulación y de defensa de la competencia entre distintos países para ciertas cuestiones que se nos escapan absolutamente a nivel doméstico. Son mucho más allá, son muy complejas. El tema medioambiental es uno y hay otros, ¿eh? Y muchas gracias, he disfrutado muchísimo escuchándonos. Muchas gracias, Íñigo. Sí, efectivamente, nosotros ahora que estamos recién ingresados a la OSD, también tenemos retos importantes en esa línea de irnos acomodando un poco a las reglas ya, digamos, de buenas prácticas de países, digamos, con muchísimo más trayectoria en algunos temas particulares. Entonces, sí, o sea, ese roce internacional es importante y creo que tenemos que irlo aprovechando nosotros. Tal vez, don Luis Paulino, un cierre final de unos 2-3 minutos. Sí, gracias. Gracias. Lo que quisiera plantear es lo siguiente. Digamos, yo traté en mi presentación de hacer una crítica desde una perspectiva teórica a algunas ideas que están circulando fuertemente en Costa Rica hoy día sobre la regulación, haciendo ver la insuficiencia de enfoques de la regulación que se basan en una perspectiva que yo llamé ahí una perspectiva mercadocéntrica, que tiene una serie de referencias implícitas en la teoría de la competencia perfecta y que seguramente ignora, entre otras cosas ignora las falencias, las incoherencias de la misma teoría de competencia perfecta ya bien demostradas. Pero un poco pensando, tratando de ir como un paso más allá y pensando en voz alta, porque esto es estrictamente pensar en voz alta, se me ocurre retomar ideas que vienen fundamentalmente de Mariana Mazzucato, en el sentido de que creo que también debería hacerse un esfuerzo por superar un poco ese enfoque que imagina a la regulación como corrigiendo al mercado. O sea, lo que tenemos es una perspectiva donde decimos el mercado falla en esto y esto y esto. Entonces la regulación viene a hacer un trabajo que consiste en corregir lo que el mercado falla. Mariana Mazzucato ha llamado la atención, que me parece muy lúcido, muy pertinente, ha llamado la atención para decir, no, es que la función del Estado no es simplemente corregir al mercado. La función del Estado va mucho más allá que la de la corrección del mercado y de hecho muchas veces el Estado es el que crea los mercados. Incluso en la historia de Costa Rica yo creo que eso es algo demostrable. El Estado en Costa Rica creó el mercado eléctrico, el Estado en Costa Rica creó el mercado financiero, creó el mercado de las telecomunicaciones. Si no hubiera sido por la acción del Estado, esos mercados no se hubieran creado. El Estado los creó. Y yo creo que la regulación hay que empezar, digo yo, estoy pensando en voz alta, insisto, hay que comenzar a hacer un desarrollo teórico de la regulación para superar ese esquema limitante que habla de la regulación como corrigiendo al mercado. No, es que la regulación tiene que crear mercados. O sea, tiene que ser capaz de llevar los servicios públicos a un nivel que no sea simplemente estar corrigiendo lo que el mercado no logra hacer bien hecho. Lo dejo planteado como, repito, como un pensamiento en voz alta, escuchando las distintas presentaciones, yo mismo repensando sobre lo que yo mismo expuse. Me parece, agarrando a la idea y citando a Mariana Mazzucato como corresponde, me parece que esa debería ser una beta de reflexión teórica que deberíamos trabajar en relación con la regulación. Y ya para terminar, solo decirle a Roberto que no debe decir reservas indígenas, porque no es correcto. Hablemos de territorios indígenas,
mis amigos indígenas, que tengo muchos, porque en nuestro centro de investigación trabajamos con personas indígenas, no se sentirían muy halagadas del uso de ese término. Y lo del 99%, que nuestra energía es, digamos, el 99%, que es una energía generada sin generar efectos, sin generar gases de efecto invernadero. Que no tenga efectos ambientales, podríamos discutirlo. Incluso por algo es que nuestros pueblos indígenas estaban opuestos a la construcción de la represa en Terraba, que dichosamente el ICE la canceló, no siguió adelante con el proyecto de Terraba, pero los pueblos indígenas de la región de Terraba estaban totalmente opuestos a la construcción de la represa de esa represa hidroeléctrica, y no es casualidad que estuvieran opuestos. Entonces la cosa creo que tiene algunos refinamientos que no debemos olvidar, y muchas gracias. He disfrutado muchísimo la presentación de todos y he aprendido mucho. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Luis Paulino. Me parece muy importante lo de repensar, ¿verdad?, los enfoques regulatorios, repensar la teoría de la regulación desde el punto de vista de, digamos, del desarrollo costarricense, de este cuarto siglo, 25 años que tiene la autoridad reguladora, 98 años de regulación en Costa Rica. Entonces, ese repensamiento y esos espacios son precisamente para empezar a tirar ideas y ir pensando y repensando lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Entonces, muy oportunas sus palabras. Don Juan Robalino, si nos da un cierre de unos 2-3 minutos, por favor, gracias. Perfecto, muchísimas gracias a los panelistas por las presentaciones súper interesantes y desde diferentes ángulos, así que estuvo muy enriquecedor. Tal vez me parece que me gustaría enfatizar 2 puntos. Uno es la parte dinámica de la regulación, ¿verdad? O sea, no solamente de la regulación, sino la parte dinámica de la estructura de las industrias que demanda que la regulación sea dinámica y flexible, ¿verdad? Y eso a lo mejor por muchas de las cosas que nos estaba conversando don Roberto, a veces el marco legal no lo permite, y a veces inclusive las relaciones políticas que salen a través de la regulación también lo dificultan, ¿verdad? Pero creo que eso como objetivo es importante, que sea dinámica y flexible. Y la otra cosa que me parece que es súper importante es, de nuevo para enfatizar, es la utilización de evidencia empírica para ver si la regulación está funcionando o no, ¿verdad? Creo que como país, no solo en la parte de la regulación, sino en otro montón de aspectos, necesitamos entender los impactos de las políticas públicas, entender los mecanismos por los cuales las políticas públicas afectan o no afectan una variable. Y me parece que la parte de regulación no es la excepción. Creo que es una tarea que tenemos pendientes como país y que tenemos que seguir trabajando, además mejorando la calidad de la evidencia. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y fue un placer compartir con todos ustedes. Muchas gracias, don Juan. Efectivamente, la tecnología y la innovación no esperan, ¿verdad? Y van muchísimo más rápido, mucho más adelante muchas veces que la regulación. Entonces la regulación tiene que ir corriendo detrás y ver cómo se adapta y cómo va tratando de adecuarse a los nuevos mercados que se crean por sí solos, ¿verdad? Vos lo dijiste muy bien con el ejemplo de Uber Eats, ¿verdad? Es un mercado que se crea, es un mercado que surge. Los mercados, digamos, de transporte han sufrido cambios súper importantes en los últimos 5 años, por lo menos aquí en Costa Rica y en el mundo, con el tema de Uber. Entonces, tenemos que irnos adecuando y buscando la forma de, la mejor forma de regular esos mercados en caso que sean necesarios, esa regulación, y siempre pensando en el usuario, que es lo que hemos dicho. Muchas gracias, Juan, por tu participación, y don Roberto, si nos da unos 3 minutos de cierre, muchas gracias. Está con el micrófono apagado, don Roberto, perdón. Un elemento muy importante que tal vez no mencioné fue algo positivo que tiene la ley de la RECEP, que tiene Costa Rica, y es la autonomía del ente regulador. Yo no sé si será por personalidad o por algo, pero a mí no me han llegado a exigir nada, digamos,
ninguno de los gobiernos me ha llegado a exigir nada. Hemos tratado de articular y coordinar como corresponde según la ley. Pero también veo en algunos proyectos, siguiendo a Luis Paulino, que quieren eliminar el artículo 1 de la ley de la ARECEP, que nos vincula al Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales, lo cual para un país en vías de desarrollo se convierte en algo que, es decir, se convertiría la regulación y seguro ese buscar la eficiencia del mercado como el objetivo en sí mismo. Y para nuestros países, y con esto también lo vinculo con lo que se preguntaba, es que tiene que haber una relación entre la búsqueda de eliminar las ineficiencias del mercado por sus fallas y por otra parte cumplir un propósito para el desarrollo del país. Y ese propósito para el desarrollo del país está en el artículo 1 de la ley de la ARECEP, donde habla de que hay que vincularlo a los planes de desarrollo y los planes sectoriales. El que quiere eliminar eso querrá ver entonces que simplemente es un instrumento para definir tarifas más y que más allá de ello no hay. Y para un país como el nuestro eso sería muy grave y muy complicado. Por otra parte, indicar que hemos tratado de lograr a través de segmentación de mercados en electricidad y algunos otros en proceso, lo que llamamos competencia regulada, es decir, definir reglas del juego para que en un segmento pueda haber lo que Íñigo mencionaba, ciertas reglas de juego básicas donde puedan jugar en las bandas tanto el que compra como el que vende. Y no que nos vengan y nos llamen a la Asamblea Legislativa a decirnos, ¿por qué usted le digo esta tarifa o no le da esta tarifa? No, señores, ahora tienen las reglas de juego para que en cierto ámbito puedan jugar. La evaluación ex post se convierte y la investigación fáctica fundamental para adaptarnos y para medir el impacto regulatorio. Creo que es un reto muy importante que tenemos para el futuro. En general, entonces, considero que la regulación es un instrumento, un medio para propiciar la eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad y la equidad social. Y eso no se debe perder. Gracias. Muchas gracias, don Roberto. Bueno, yo particularmente muy complacido por este foro. Creo que han sido muy interesantes todas las posiciones. Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias de verdad a don Juan, don Roberto, Íñigo y Luis Paulino por sus aportes, por su participación. Creo que es importante tener claro, y creo que todos coincidimos en la importancia de la regulación, en que tiene que haber una regulación en ciertos mercados y que hay que monitorearlos y que hay que estar siempre vigilando, digamos, que las empresas no busquen esas rentas excesivas en contra, digamos, del bienestar de la sociedad o del consumidor final o del ciudadano o ciudadana, como lo hablaba Luis Paulino. Muchas gracias a todos, de parte de la autoridad reguladora en el marco del 25 aniversario. De verdad, les agradecemos su participación a todos los espectadores que nos acompañaron en estas ya casi 2 horas que tenemos de panel. Ha sido muy provechoso y que estén bien. Muy buenos días y muy buenas tardes allá en España a Íñigo. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Queremos recordarles la actividad del lunes. Es la participación de las mujeres en los servicios de agua y es una exposición también muy importante con un experto internacional. Entonces, para pedirles que nos acompañen este lunes, despedimos así esta actividad. Muchísimas gracias a los panelistas de lujo que tuvimos hoy. Muchas gracias y que pasen un buen día. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias.